presente ya compañeros de la Universidad Interamericana de Panamá. Somos el grupo 4, tenemos el placer de hablarles acerca de nuestro tema y exponerles de cuentas y documentos por pagar y cobrar. Bueno, empezaré yo hablando acerca de qué son las cuentas por cobrar. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, tenemos en cuenta de que es un activo muy importante dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es el activo con mayor liquidez después del efectivo. Cabe decir que las cuentas por cobrar se pueden dar de muchas maneras, pero las empresas tienen el derecho de decirle a los terceros, o sea, de exigir a los terceros que las paguen. Las cuentas por cobrar tienen ciertas características, como podría ser que son muy cambiantes o variables, por decirlo de esta manera, lo que necesita que estén en constante revisión porque están en un flujo. Entonces tienen que hacer revisiones y de ese estilo. También cabe decir que se dividen a corto plazo o a largo plazo. Y también cabe decir que parte de la liquidez de la empresa es gracias a esta cuenta de cuentas por cobrar. Bueno, a continuación, hablando de los tipos, es bastante sencillo. Las cuentas por cobrar a corto plazo son aquellas que disponen de un periodo menor al de un año. Esto, cuando se registran, serían activos corrientes, cuando se ponen en estado de situación. A largo plazo, que son un periodo mayor de un año, son activos no corrientes. Bueno, ahora a continuación unos ejemplos que son bastante sencillos, pero para que se pueda entender. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la cuenta por cobrar. Se va a ver en momentos en que pueden ser afectadas por débito o por crédito. Aquí tenemos un ejemplo de cuando son por crédito. Tenemos que un cliente nos pagó lo que nos debía, una factura, aquí está el monto. Entonces las cuentas por cobrar van en crédito, aumentan por crédito y el banco disminuye el precio. Entonces, viéndolo por el otro lado, ahora donde las cuentas por cobrar están en estado de débito, entonces bajan por débito y el ingreso por ventas disminuye, disculpe la palabra, disminuyen por débito y aumentan por crédito el ingreso por ventas. Bien, ahora en las cuentas por pagar, esas representan obligaciones o deudas que se hacen ya que se recibió un bien o un servicio de ya sea una empresa y por ellas se deben de pagar. Es importante mantenerla siempre en constante revisión, porque de esa manera se evitan multas por pagos atrasados, se asegura una constante relación comercial y además se evita un fraude financiero. Al igual que con las cuentas por cobrar, también puede ser a largo y corto plazo. Estas son pasivos corrientes y por ello aumentan por el lado crédito y disminuyen por el lado débito, pero son corrientes ya que normalmente se pagan durante un periodo de 12 meses o un poco menor. Las de largo plazo sí son más de un año, pero no son tan comunes. ¿Cómo que no son tan comunes? Bueno, sí son comunes, pero no sabría cómo explicárselo. O sea, solo duran durante más de un año. A ver, algo importante que también se debe tomar en las cuentas por pagar es que siempre se tiene que saber de quién es la persona que se recibió el servicio, el bien o la empresa. También se debe saber el número de cuenta de la empresa de participación, el número de la factura, porque de esa manera se pueden revisar las cifras por las cuales se hizo la compra o todo el total. Se debe de especificar qué tipo de gasto hubo, la fecha en la que se recibió la factura, el plazo que se tiene para pagar, ya de un mes, 2 meses, 3 meses, 7 meses, por ejemplo. Y el estado si ya se ha abonado una parte o no se ha pagado nada. Y para el registro del diario, este primero de acá es cuando se realiza o cuando aparece una cuenta por pagar. Supongamos que compramos para el inventario de mercancía, es por un valor de 5.000. El Tesoro Nacional, el ITBMS, puesto en débito, porque este es inventario, es un costo y va al débito y este es el tesoro que va siempre acompañado, y la cuenta por pagar va al crédito ya que es un pasivo y ahí es donde aumenta. Y cuando ya se ha pagado una parte es entonces ese registro. En cuentas por pagar se pasa al débito porque se va a disminuir y pasa en el banco, digamos, ahí ya se ha pagado, entonces por eso parece banco. Y también en el balance general siempre se debe detallar las cuentas por pagar, el precio y aquí pueden haber otras cosas y siempre en los pasivos corrientes como ya lo dije.
Los documentos por cobrar. Los documentos por cobrar, las compañías por lo general siempre tienden a otorgar cierto crédito a los clientes, ya sea en cuentas por cobrar o los documentos por cobrar. Pero lo que diferencia las cuentas por cobrar, que son promesas de pago, es que los documentos son a los clientes que nos deben dinero a nosotros para poder cobrarlo dentro de nuestra empresa. Cada promesa de pago incluye un valor nominal, una fecha de pago, descuentos si el efectivo es necesario y se necesita lo más pronto posible, punto y la tasa de interés. Aquí se puede ver el registro en el diario. Se pagó $37,000 en efectivo al Dr. Pericles Urdaneta por el pagaré vencido. Se registra el documento por pagar al débito porque es un débito y aumenta y el banco disminuye. Los documentos por pagar son las cantidades de capital que se adeuda a través de promesas de pagos escritas formalmente. Los préstamos de los bancos están incluidos en las cuentas. Son pasivos por escrito donde se promete pagar una cantidad específica de dinero en una fecha futura o según requerimientos. Documentos por pagar a corto plazo y largo plazo. Un documento por pagar se clasifica en el balance general como un pasivo a corto plazo si vence dentro de los próximos 12 meses o como un pasivo a largo plazo si vence en una fecha posterior al año. Tenemos un ejemplo. La compañía Margaret vendió mercancía a crédito a Rogelio Martínez por un total de $700 más el ITBMS. La forma de registrar la transacción en el libro es, aquí tenemos la descripción: documento por pagar el débito de los $700, le sacamos el ITBMS al 15%, que es 105, y al banco, que fue el total de 805. Ahora vamos a hablar sobre las cuentas incobrables y el decreto ejecutivo 170 de octubre de 1993. ¿Qué son las cuentas incobrables? Llamamos cuentas incobrables a aquellas cuentas que la persona natural o jurídica no pudo responder debido a falta de ingresos o simplemente manera de reconocer esta pérdida. Esto tenemos que tener en cuenta de que todas las empresas, personas naturales o jurídicas que se dediquen a la venta de bienes o servicios siempre van a estar en riesgo de tener cuentas incobrables. Algunas de las razones por las cuales se dan estas cuentas incobrables son la deshonestidad, la otorga de créditos por error o simplemente porque no verificaron que la persona tuviera fondos suficientes para responder luego, o la legítima manera de no tener cómo responder a estas cuentas. El decreto ejecutivo 170 de octubre de 1993 reglamenta las disposiciones del impuesto sobre la renta contenido en el Código Fiscal. Para ser considerada dentro de este decreto una cuenta incobrable, debe ser primero producto de ingresos gravables en su oportunidad. O sea, al momento que se otorgó el crédito tenía que ser producto de ingresos gravables. Tiene que también haber sido comprobada la incobrabilidad de la cuenta y debe ser contabilizada apropiadamente desde el momento en que se empezó a registrar esta cuenta. Existen dos métodos para registrar estas cuentas incobrables. El primero es si se carga directamente el gasto de las cuentas incobrables que hayan resultado en el año que se les considere incobrable. Es muy importante para este método que se mantenga la constancia de la contabilidad. Como mencioné anteriormente, siempre se tiene que haber registrado cada uno de los movimientos de la cuenta. El segundo, si se crea una provisión o reserva de cuentas incobrables. En este caso, si se crea una provisión que exceda lo que fue la cuenta incobrable, debe después de ser reducida, o viceversa, si faltó, se debe registrar nuevamente y pedir más, por así decirlo, a la provisión, agregarle. Las limitantes para el reconocimiento de cuentas incobrables pueden ser
cuentas de cónyuges o parientes del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad, cuentas entre sociedades colectivas o respectivos a socios directores, dignatarios o principales accionistas. Estas cuentas también pueden ser entre sociedades afiliadas y subsidiarios según lo establece el mismo decreto. ¿Cómo se registraría una cuenta incobrable? Primero debe realizarse en el momento para prevenir que esto ocurra. Vamos a registrar en cuentas incobrables al débito. Pongamos el caso de que esta fue una venta de $10,000, se registran los $10,000 y luego una provisión para esta cuenta de los mismos $10,000. En el caso de que sea una cuenta incobrable, pero esta persona que me debe me pagase $5,000, voy a registrar a mi caja o bancos $5,000 al débito y luego a las cuentas incobrables lo que falta, los $5,000. Estas cuentas nos quedarán de esta manera. En las cuentas incobrables, $5,000 al débito y provisión de cuentas incobrables, $5,000 al crédito. Si definitivamente no se recupera la parte, en este caso ya me pagaron $5,000, todavía no se recuperaron los otros $5,000, voy a registrarla como un gasto. Entonces coloco gastos generales u operacionales, provisiones de cuentas incobrables, le coloco $5,000 al débito y las cuentas incobrables le coloco los $5,000 que nunca se me pagan. El análisis de antigüedad de cuentas. Este análisis es un método que se utiliza para calcular las provisiones de cuentas malas o incobrables mediante la utilización de porcentajes. Como podemos observar aquí, se colocan todas las cuentas que no se nos fueron pagadas en un orden según el tiempo que haya pasado. Pues. Por ejemplo, Lindo León no nos pagó en un periodo de 1 a 60 días y se registra una provisión de cuentas incobrables del 15%, lo que serían 513 de los 3.420 que nos debe. Y así se realiza con cada uno de 61 días a 121 días la previsión es del 30%, de 121 días a 180 días la previsión es del 45%, de 181 días a 240 días es del 60%, de 240 días a 360 días es del 80%, y ya cuando sobrepasa los 360 días, que sería un año, se registra por el total de la cuenta. Un ejemplo del análisis, o sea, siguiendo el cuadro anterior, se sumarían todos los saldos que nos dio en cuenta por la provisión y eso nos da un total de 11.509. Suponiendo que de todas esas cuentas se nos pagase 8.309, nos queda un saldo de previsión de 3.200, lo que nos llevaría a un registro de previsión de cuentas malas. La pérdida total que se perdió, porque ya es algo que nunca se va a cobrar, son 3.200 al débito y la previsión de cuentas malas al crédito. Muchas gracias. Entonces, por lo general los documentos por cobrar se hacen a largo plazo, pero eso ya es dependiendo de qué tanto tiempo demore el cliente en pagar. A la hora de registrar los documentos en el registro contable, también se le puede hacer un descuento al cliente si la liquidez de la cuenta es necesaria y urgente dentro de la empresa. El registro, el funcionamiento de la cuenta es totalmente igual al de las cuentas por cobrar, solamente cambia la diferencia de que la tasa de interés puede ser algo mayor y hablando del descuento también cambia el nombre de la cuenta sencillamente.